Hoy está con nosotros el doctor Pastor Galicia. Él es médico ginecólogo, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis. Bienvenido, doctor, qué gusto tenerlo por acá. Muchísimas gracias y agradecido por la invitación, estimada amiga. Doctor, fíjese, hablamos anteriormente, antes de entrar con todos ustedes, de que básicamente el ginecólogo es el médico de la mujer y es el que muchas veces detecta cuando existe la aparición de osteoporosis. ¿Es así? Sí, categóricamente te puedo decir que a nivel mundial los ginecólogos, por tratarse de ser los médicos de atención primaria de la mujer en todo el planeta, son quienes están más en contacto con ella al momento de poder identificar este proceso, amén de que el mismo también es reconocido porque está relacionado precisamente con la pérdida de la función de la función ovárica, que es lo que se conoce con el nombre de menopausia. Como somos los ginecólogos quienes atendemos a este proceso de la vida de la mujer, de su transición entre la edad fértil y la posmenopausia, podemos identificar algunas enfermedades que, como la osteoporosis, se presentan como consecuencia de esta pérdida de la función estrogénica. Perfecto, ya ahí está tocando un punto muy importante, pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la osteoporosis? Bueno, muy buena pregunta para comenzar. Osteoporosis básicamente significa hueso poroso. O sea, en el metabolismo del hueso, desde que nacemos hasta cierta edad, nosotros, los seres humanos, vamos formando hueso y eso es lo que nos permite crecer. Durante cierto tiempo ya no crecemos más, pero el hueso se mantiene fortalecido con una gran cantidad de minerales, principalmente calcio en su interior, lo que le da la fortaleza al hueso. Pero después de cierto tiempo empieza a perderse esa fortaleza del hueso, el mismo empieza a hacerse más poroso y aumenta el riesgo de ocurrir fracturas, conocidas fracturas por fragilidad. Este aspecto de porosidad del hueso es lo que se conoce con el nombre de osteoporosis. Fíjese, pero es importante ahí tenemos un gráfico, aquí tenemos un gráfico donde nos muestra quizás cómo es esa transición de los huesos, ¿no? Al pasar el tiempo. Entonces, bueno, doctor, explíquenos. Bueno, precisamente acá en la imagen podemos observar una transición entre, vamos a suponer, diferentes cortes de hueso en diferentes etapas de la vida, pasando desde un hueso donde vemos que está los espacios entre el hueso, que es lo que se conoce como agujeros de conjunción, y esos espacios o esas tabiques entre los mismos se llaman trabéculas. A lo largo de los años, esas trabéculas se van adelgazando, se van perdiendo, se van rompiendo y van aumentando el tamaño de esos agujeros. Y eso es lo que hace que el hueso tenga ese aspecto poroso, que es lo que lo hace más frágil. Claro, porque tiene como más vacíos, podríamos decir. Es más vacíos, entonces claro, el hueso como tal no es un tejido completamente rígido, es un tejido vivo, que es flexible, tiene cierto, digamos, soporte a la tensión y cierta capacidad de movilizarse ante esa tensión. Pero cuando hay osteoporosis, precisamente eso no ocurre, sino que el hueso sencillamente se rompe. Exactamente, que por eso en cierta edad es cuando ocurren mayormente las fracturas, que si de cadera, que si de pierna, que si de rodilla. Es correcto, más comúnmente las de vértebra, muñeca y cadera, y más comúnmente después de los 60 años. De los 60 años, perfecto. A ver, doctor, tipos de osteoporosis, ¿cuáles son los que podemos encontrar? Porque obviamente no todos son iguales. Sí, ahí básicamente se dividen osteoporosis primarias y secundarias. Okay. Las osteoporosis vamos a decir, secundarias, para empezar por la última, es la que ocurre como consecuencia de una situación tal como el consumo de algún tipo de medicamentos, como los esteroides, las que ocurren por daño en los riñones o en algún otro órgano que ayude en el metabolismo del hueso, principalmente los riñones. Y las osteoporosis primarias son las que ocurren como consecuencia de los cambios propios de la edad, la osteoporosis posmenopáusica. Ah, perfecto. ¿Okay? Bueno, aquí hay una pregunta que es la del millón. ¿Cómo nosotros podemos prevenir que nos dé osteoporosis desde muy temprana edad? Para prevenirlo, claro, es que la osteoporosis anteriormente uno veía, no sé, bueno, probablemente tal vez en algunas regiones del mundo lo podamos ver, esas personas que están totalmente encorvadas, con una joroba. Eso es precisamente por las fracturas que ocurren a nivel vertebral. Eso era muy común antes, no significa que no siga ocurriendo ahora, pero favorablemente hoy día ya podemos conocer cómo ocurre la enfermedad y también cómo prevenir. Hay elementos que evidentemente no podemos modificar, como la edad, el género, pero sí podemos modificar factores como el peso corporal, el hábito de fumar, el hábito alcohólico,
y el consumo de algunos medicamentos que son pro osteoporosis. Perfecto, eso lo vamos a estar ampliando posteriormente y sobre Claro todo la que sí. alimentación, pero bien decíamos las causas, usted nos explicaba anteriormente que a veces el paso del tiempo y cómo afecta la menopausia. O sea, la Sí. menopausia, ¿qué relación tan directa puede tener con este tema, como la osteoporosis, no? Sí, la biología de la mujer es una cosa maravillosa. Maravillosa. Y realmente durante su vida fértil sus ovarios producen una hormona llamada estrógenos. Esos estrógenos cumplen muchísimas funciones, fundamentalmente en el tema de la determinación de los caracteres sexuales secundarios de la mujer, por supuesto en la ciclicidad de su ciclo ovárico, ciclo menstrual, también durante el embarazo, y también protegen órganos como el corazón, los vasos sanguíneos, también el hueso. Con la llegada de la menopausia y el cese de la función ovárica y que ya no existe, por supuesto, la producción de estrógeno, pues este factor protector de estrógenos hacia el hueso se pierde. Eso es lo que hace que baje digamos, la densidad mineral del hueso, que se vea poroso y que aumente el riesgo de sufrir una fractura por osteoporosis. Por ejemplo, ya en esa edad, antes de ir a otra pregunta que tengo, las personas pueden de manera externa tomar algún tipo de estrógeno, eso para que le ayude también con el proceso de cuidado de sus huesos. Sí, hay un tema relacionado con lo que se llama pico de masa ósea. O sea, nosotros desde que nacemos, tal como te lo he explicado al principio, vamos formando hueso. Si nosotros, los seres humanos, hacemos acciones, o sea, las mamás de nuestros niños o los padres de nuestros niños, hacemos nuestras acciones para que ese hueso se fortalezca, entonces alimentarlo bien, darle suficiente calcio, propiciar el ejercicio, alimentación con proteínas, ese hueso llegará a una edad donde el pico de masa ósea es tan elevado que la probabilidad de que ocurra la osteoporosis es menor. Si la alimentación durante nuestra vida, digamos juvenil, pues es deficiente, no hacemos ejercicio, somos sedentarios, incorporamos hábitos como el fumar o el beber y eventualmente pues por alguna razón tomamos algún tipo de medicamentos que propician la osteoporosis, es posible que ese pico de masa ósea es menor y las probabilidades o el riesgo de sufrir osteoporosis una vez llegada la menopausia es mayor. Ok, el diagnóstico, ¿cómo es el proceso de diagnóstico? Una persona va a una consulta al ginecólogo en este caso, ¿cuáles son los estudios que se deben realizar para ya saber que realmente está pasando por esto? ¿Cuáles son quizás esos indicios? Sí, la osteoporosis es conocida como una enfermedad de carácter silencioso, porque ella básicamente se muestra cuando la fractura ocurre. Cuando la fractura ocurre, produce dolor o deformidad. Como te decía, esas personas que son jorobadas, la jiba que tienen en la espalda. Para diagnosticarla, entonces los médicos, digamos, echamos mano de un procedimiento, por supuesto, clínico, que es la medición de los miembros, todas estas cosas, de la estatura de la persona, verificar que no ha perdido tamaño, que no hay deformidades a lo largo de sus huesos. Y el estándar de oro para el diagnóstico es una prueba que se llama densimetría o densitometría ósea, que es una prueba de rayos X de baja intensidad que se realiza fundamentalmente sobre cadera y vértebra, también sobre cuerpo entero y muñeca, pero es menos común, donde se determina mediante esos rayos X de baja intensidad cuál es la densidad que ese hueso tiene. Entonces, comparado con unas tablas de la densidad mineral ósea, la edad del pico de masa ósea, si hay una variación 2.5 veces mayor a la que se tendría comparado con la edad juvenil, estaríamos hablando ya con el diagnóstico de osteoporosis. Y el tratamiento, pues bueno, todo depende de cuál sea el tipo de osteoporosis que se le pueda encontrar a una persona o hay algo que sea como normal para todos. Digamos en la pirámide del tratamiento, la gran base son todas esas medidas de carácter preventivo que también ayudan a que ese pico de masa ósea aumente. Es decir, alimentarse bien, con ingesta adecuada de calcio, proteínas, favorecer el ejercicio, por supuesto evitar todos estos hábitos deleterios como el hábito de fumar, el hábito alcohólico, de seguidas pues medicamentos o suplementos de carácter digamos habitual como el suplementos de calcio o suplementos de vitamina D, cuando por la alimentación no es suficiente alcanzar los niveles adecuados de estas vitaminas. Posteriormente vienen un grupo de medicamentos llamados medicamentos antirresortivos, que son los que evitan que el hueso se siga perdiendo. Hay otro grupo de medicamentos que se llaman medicamentos anabolizantes, que son ayudantes a formar hueso, ¿ok? Y básicamente la combinación en secuencia de estos medicamentos es lo que
ayuda a tratar y en algunos casos incluso a prevenir la osteoporosis. Ahí está un punto importante y le voy a tomar la prevención. Por ejemplo, una persona a partir de qué edad debería comenzarse a realizar una densitometría ósea, ¿no? Es que se llama, sí, densitometría ósea. Densitometría ósea, sí. Se estipula de acuerdo a las organizaciones internacionales y a la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis que esto pudiera ser perfectamente a partir de los 60 años de edad. Okay. Pero como quiera que la menopausia en la mujer ocurre, por supuesto, antes o alrededor de los 50 años, se recomienda que en ocasiones, y dependiendo de los factores de riesgo, esta densimetría ósea se haga a la edad de la menopausia. Es decir, es lo más indicado. Ahí se comienzan a ver todas las cosas para evitar posteriores lesiones, correcto. ¿no? Ah, perfecto. Pues bueno, también nos encantaría que nos hable, bien nos ha comentado desde los alimentos perjudiciales, incluso también cuál puede ser el proceso de detención, de encontrarlo, pero los tratamientos de la osteoporosis, bien, ahí está hablando, existen algunos suplementos vitamínicos que las personas a partir de ese momento, de que ya, bueno, ya pasé cierta edad, ya tengo la menopausia, puede ser que puedan ir tomándose previamente también. Sí, como te decía, la recomendación fundamental es que las personas puedan obtener de su alimentación diaria estas vitaminas, estas sustancias. Como por ejemplo, ¿qué alimentos nos pueden ayudar? Oye, vale, fundamentalmente los lácteos, las proteínas de origen animal como las carnes, pollo, pescado, también los vegetales verdes, los granos como las caraotas, las lentejas, son ricos no solamente en estos minerales como calcio y vitamina D, sino también en hierro. Los huevos, y claro, las fuentes de vitamina D que te había mencionado son un tanto diferentes a las de calcio. Por lo general es más o menos complicado llegar a los niveles adecuados de calcio que llegar a los niveles adecuados de vitamina D. Para llegar a los niveles adecuados de vitamina D, tendrías que comer cantidades tal vez muy grandes de ciertos alimentos que también resultan muy costosos. Perfecto. Doctor, ya tenemos algunas preguntas a través de @entrenoticiascb, posteriormente las vamos a estar respondiendo. Sin embargo, creo que todavía tenemos bastante información que dar con relación a este tema y hablemos acerca de las deformaciones. La osteoporosis, bien hablaba que en algunos momentos comienza a suceder, pero ¿cuándo comienza a pasar este proceso cuando vemos que las manos, por ejemplo, en algunos momentos las personas o las señoras mayores se les ponen dobladas? Entonces, ¿estas deformaciones a qué se deben? Oye, el comentario es bien interesante porque me permite también establecer diferencias entre osteoporosis y otro tipo de entidades clínicas. Pero básicamente, como te decía, la osteoporosis es una enfermedad silente en la cual nos podemos dar cuenta de ella cuando ocurre la primera fractura por fragilidad. Las más comunes son las fracturas vertebrales, es decir, las fracturas de nuestra columna. Y esas ocurren de forma donde las vértebras se van achatando. Y eso hace que reduzcamos nuestra estatura. Sí. Y el volumen de nuestros órganos en el tórax, como no varía, sencillamente entonces para darle espacio a esos órganos y a la menor capacidad que tiene porque se están fracturando una de las paredes, que es la columna vertebral, entonces observamos que las personas empiezan a sacar pancita y empiezan a doblar la espalda y a sacar una conocida jiba o joroba. Eso no tiene absolutamente nada que ver con los millennials que están todos conectados con el teléfono, que también tienen otra joroba, ¿no? Ese es otro tipo de joroba, pero esta de osteoporosis es porque el hueso sencillamente está quebrado, la columna varía su curvatura y no hay posibilidades después de que la persona pueda enderezarse porque los músculos se van a cortar. Perfecto. Aquí hay un punto. Estamos hablando de las mujeres. Y usted es ginecólogo, es decir, que es el médico de la dama. Pero los caballeros también pueden sufrir de esta enfermedad. Sí. Estadísticamente se dice que después de los 50 años, 1 de cada 5 mujeres puede tener riesgo de una fractura por osteoporosis, pero también 1 de cada 3 hombres. Perdón, al revés. 1 de cada 5 hombres y 1 de cada 3 mujeres. Eso significa que a los hombres también les da osteoporosis y que también deben tratarse la osteoporosis como tal. ¿Y eso viene después de la andropausia? Eso puede venir antes. O sea, por lo común también en el caso de los hombres, la testosterona puede provocar un efecto protector como el que los estrógenos provocan en la mujer y eso se pierde perfectamente con la andropausia a lo largo de los años. Pero la osteoporosis puede ocurrir antes como consecuencia, como te decía, de una mala alimentación en la juventud, un bajo consumo de alimentos sanos y por no hacer ejercicio o tener algún otro tipo de hábitos que provoquen la pérdida de calcio de los huesos. Bien, usted dice que se va perdiendo esto, ¿no? La densidad, podríamos decir, de nuestros huesos. Pero, ¿existe alguna forma de recuperar densidad en los huesos? Sí, la densidad se recupera mediante, como te dije, aportando todo este proceso, la alimentación, el calcio, el ejercicio,
modificable. Yo no puedo modificar, por ejemplo, mi edad y mi género, pero sí puedo modificar la manera y lo que como y la cantidad de ejercicio que hago. ¿Okay? Eso sí lo puedo modificar. Esa es la importancia del ejercicio. A veces el Importantísimo. sedentarismo nos ayuda para todo. A ver, existe también lo que es la osteoporosis severa. ¿Cómo Sí. podríamos nosotros definir que esto ya es llega a este concepto, ¿no?, de severidad? La osteoporosis severa se refiere a la osteoporosis donde hay acuérdate que te decía, que había una disminución de 2.5 veces la densidad mineral ósea respecto a los patrones de referencia de los valores de densimetría en la juventud. Y esto se acompaña también de fracturas. O sea, si una persona, aun cuando tenga un valor no tan disminuido de la densidad mineral ósea, ya presenta una fractura por fragilidad en su muñeca, en sus vértebras o en su cadera, esa persona ya se le puede determinar como osteoporosis severa. Perfecto. Bueno, aquí cómo lo podríamos prevenir. Básicamente usted a lo largo de todo el programa nos ha dicho que la alimentación, el deporte y todo esto es importante. Sí. Pero ya una persona que llegó a ese punto, ya yo tengo la edad, no me alimenté bien, tuve malos hábitos. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer con los suplementos vitamínicos y todo esto? ¿Sí se puede ayudar o simplemente es un caso perdido? No, sí se puede ayudar. Okay. Claro, sabemos que después de la primera fractura, el riesgo, la probabilidad de ocurrencia de la segunda fractura aumenta rápidamente, ¿ok? Entonces hay que hacer algo al respecto. No podemos dejar de recomendar ni de hacer todas estas cosas que te he venido recomendando a lo largo del programa. Adicionalmente hay que incorporar suplementación, fundamentalmente con vitamina D. Y adicionalmente, previa evaluación por parte del médico de confianza, la colocación de agentes antirresortivos o agentes osteoformadores, dependiendo sea el caso. A ver, hay un punto importante que tenemos que tocar y es que no está exento de nuestra realidad, todavía lo estamos viviendo, pandemia. Se llama COVID. Sí, claro. COVID y lo que es la osteoporosis. ¿Cuál ha sido la reacción de los pacientes con una situación como esta, que pueda pasar por COVID, pero que tengan osteoporosis, o simplemente se puede detonar esta situación en base al COVID? Mire, es una pregunta súper interesantísima porque desde el punto de vista de la biología del virus del SARS-CoV-2, él no provoca ninguna diferencia, ningún daño contra el hueso. El problema es que el habernos colocado en confinamiento durante tanto tiempo ha hecho que muchas personas, sobre todo mayores, hayan estado en su casa sin recibir luz solar, sin poder hacer ejercicio, sin poder visitar a sus médicos, y eso hace que aumente el riesgo de osteoporosis y de fractura. Entonces se ha observado que sí se ha incrementado el número de personas con osteoporosis, con fractura por fragilidad, pero no como causa directa del COVID, sino como una causa indirecta. Exacto, habló del sol. ¿Qué importancia tiene el sol para nosotros y sobre todo ante esta patología, no? Claro, el sol es porque en nuestra piel, de los alimentos que consumimos, se va depositando, digamos, provitamina D, es decir, una sustancia o un elemento, un componente que se necesita la luz del sol para activarlo, pueda pasar a la sangre y luego cumplir el proceso metabólico correspondiente para convertirse en vitamina D y pueda cumplir su función, que es la de transportar calcio desde el intestino al hueso. Fíjese qué importancia eso, ¿no? Eso es un dato bien curioso del día de hoy, de verdad que sí, porque quizás decimos, bueno, nos tomamos la pastillita y ya, pero resulta que también es necesario el sol, aunque sea un poquito. Claro, ¿cuáles son las áreas correctas, no, para hacerlo? Claro, eso es con respecto a la vitamina D que podemos obtener de los alimentos. La que nosotros suplementamos ya ella está activa. Cumple su función completa. Cumple su función y precisamente es la recomendación que hacemos. Si una persona está en calidad de confinamiento porque está, bueno, muy mayor, porque está, bueno, de cuarentena por COVID, o porque sencillamente no puede salir de su casa, esas personas entonces deberían aumentar o tomar suplementos de vitamina D. Doctor, aquí hay un proceso importante, por ejemplo, ya hablamos luego de la menopausia, pero una persona es común o es poco común, quizás que una persona joven, vamos a decir 30 años, podría sufrir de osteoporosis. Sí, pero ya aquí estaríamos pensando en causas secundarias, una persona que probablemente tenga un trastorno renal, o personas que también es muy frecuente ahorita y creo que no lo había mencionado, las personas que sufren de obesidad pueden llegar a operarse cuando esta obesidad es mórbida o severa, hacerse una intervención quirúrgica conocida con el nombre de cirugía bariátrica.
Es una cirugía de derivación donde se reduce el tamaño del estómago y puede pasar el alimento directamente a una porción del intestino. Pero al hacer eso, eliminamos un factor intrínseco que está en el organismo que activa estos nutrientes como la vitamina D. Y aun cuando tú consumas después de ello grandes cantidades de vitamina, de alimentos que ayuden a formar vitamina D, la ausencia de ese factor intrínseco hace que tu riesgo de tu pérdida de calcio sea mayor. Las personas con cirugía bariátrica deben estar consumiendo constantemente suplementos de vitamina D, de calcio y de otras vitaminas necesarias para las funciones orgánicas. Ah, mire, perfecto. Eso es muy importante porque creo que ahorita la cirugía bariátrica está como muy en tendencia en base a lo que es eso. Y más allá de lo que sea una persona que tenga un sobrepeso, sino hay personas que simplemente quieren verse bien y se lo hacen. Sí, claro. Aquí el llamado tal vez es a que esa cirugía tiene su indicación y cuando esté perfectamente indicada, pues debe realizarse. Y una vez realizada, cumplir todos los parámetros, entre ellos tendientes a evitar la osteoporosis. Perfecto, vamos a ir con algunas preguntas que tenemos a través de las redes sociales, @entrenoticiasgb. Voy rapidito aquí, ya la seleccioné. Y tengo a Germán Suárez, nos escribe: tengo 51 años y me empezaron a doler las coyunturas. ¿Puede eso, yo a pesar he hecho mucho deporte, puede ser inicio de esa enfermedad? Gracias. Hola Germán, no, en realidad no. Se tiende a confundir mucho la artritis o la artrosis o las alteraciones articulares con osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad silente que básicamente afecta el hueso en su totalidad en cualquier parte del organismo. Pero los dolores articulares en las coyunturas pueden ser por causa de otras cosas y no precisamente de osteoporosis. Perfecto. Y aquí tenemos a Jedez Salejos. Buenos días, feliz domingo. Es para informar la diferencia entre, casualmente usted estaba comentando, artrosis y osteoporosis. Sí, entonces para reiterar, la osteoporosis afecta a la calidad del hueso en cualquier parte de nuestro organismo. Entre dos huesos largos por lo general, se forma lo que se conoce con el nombre de articulación. Es la unión de, por ejemplo, el hueso del fémur, que es el hueso del muslo, con la tibia y el peroné, que son el hueso de la pierna, o las articulaciones que ocurren entre una vértebra y otra, o las que ocurren entre los dedos de la mano. Cuando hay alteraciones en las células de las articulaciones, eso es lo que se conoce con el nombre de artrosis, es un proceso inflamatorio o degenerativo de las carillas articulares del hueso, ¿okay?, que ocurren más o menos a ese nivel, donde se une la cadera con la pierna, y eso puede provocar inflamación allí y limitación de la movilidad, pero no es necesariamente por pérdida de la densidad del hueso. Cuando la pérdida del hueso se pierde a lo largo de este hueso, del fémur, por ejemplo, puede ocurrir mediante un pequeño impacto, que es, por ejemplo, una caída por un resbalón, el quiebre del cuello del fémur y la incapacidad de esa persona después para caminar y un heredado dolor. De hecho, la fractura de cadera es potencialmente mortal. Sí, esa es una de las principales causas. Okay. Aquí también nos encantaría hablar acerca de los niveles hormonales. ¿Cuál puede ser la relación entre la osteoporosis y los niveles hormonales, tanto en las mujeres como en los caballeros, pues? Sí, durante nuestra vida fértil, cuando nuestros órganos genitales, testículos en el hombre y ovarios en la mujer, producen adecuadamente sus niveles de hormonas, estas actúan como elementos que protegen al hueso de la pérdida de su densidad o de la pérdida del mineral calcio. Y mientras estemos en esta situación es improbable de que ocurra osteoporosis. No es imposible, porque recuerda que si hay otros elementos secundarios, como te había mencionado, de malabsorción, cirugía bariátrica, alteraciones del riñón, pudiera existir una osteoporosis a una edad joven. Perfecto. La clasificación, ¿cómo podemos clasificar la osteoporosis? Bien, usted al principio nos decía cuáles eran los tipos, pero ¿cómo los podríamos clasificar? Sí, hay un primer nivel que se determinaría o denominaría densidad baja masa ósea. Ese sería el primer nivel. Después vendría la osteoporosis leve y luego la osteoporosis severa. No existe osteoporosis moderada. La osteoporosis existe como tal, de carácter leve, para, digamos, brindarle atención, y luego la osteoporosis severa cuando ocurre ya la fractura por fragilidad. Ok, perfecto. Me encantaría que volvamos a repetir alimentos que debemos tener en nuestra vida diaria para prever, incluso ya estando, para poder mejorar nuestra calidad de vida el tiempo que nos quede en este plano terrenal. Me parece muy bien, y lo reitero una vez más, es fundamental dentro de las posibilidades de las personas tener alimentos ricos en calcio, o sea, lácteos, proteínas, es decir, carnes rojas, pollo, pescados, vegetales verdes, granos, ¿okay?, huevos,
todos estos alimentos aumentan la ingesta, perdón, aumentan los aportes tanto de calcio como de vitamina D, especialmente los pescados y los huevos. Perfecto. Doctor, en la parte anterior hablamos de las recomendaciones que debemos comer, cómo debemos prevenir, que todo eso, y esto va a estar disponible en nuestro canal de YouTube más adelante o más tardecito, para que si usted se le pasó, aquí lo repasó. El doctor, me encantaría también conectar con usted porque existen muchas teorías, mitos o realidades, podríamos decirlo así, con relación a lo que consumimos. El café, ¿qué consecuencia puede tener con relación a la absorción de calcio, a los problemas que se nos pueden presentar con la osteoporosis? ¿Es cierto que esto lo desencadena? Mira, hasta hace muchos años el café era considerado como proscrito para el tema osteoporosis, pero hoy día se sabe que eso solo ocurre si las cantidades de café que tomas en el día son increíblemente grandes, tal vez 8 o 10 tazas al día, cosa que pocas personas hacen. Tal vez si una persona toma café en estas cantidades se le recomendaría disminuir su ingesta de café, pero la gente no tiene que dejar de tomar su cafecito. Muchas veces satanizamos el café, vamos a decirlo de esa forma, y resulta que pienso, y ustedes también me pueden corregir, que por ejemplo es cuando una persona toma muchas pastillas o tiene algunas condiciones y de repente el café se viene con el dolor de la gastritis, porque el café tiende a ser irritante en exceso. Entonces, ¿cómo podríamos tener una relación nosotros gastritis, absorción y osteoporosis? Oye, sí, porque está muy bien ese punto que tocas, porque en realidad la gastritis... a la par como lo haría pues una enfermedad de malabsorción o la consecuencia de una cirugía bariátrica, puede disminuir la capacidad que tiene el estómago, en este caso, de favorecer la absorción del calcio por parte del intestino. Y esto sí traería como consecuencia baja masa ósea. Los refrescos. Oye, vale, eso sí está proscrito, porque los refrescos en su composición tienen una sustancia que se llama ácido fosfórico, y él es secuestrador de calcio, entonces no deja que el calcio llegue hasta el hueso, se absorbe en el intestino adecuadamente. Definitivamente, para una buena salud ósea, los refrescos sí están out. Ah, bueno, ya lo sabes, vamos a tomar Jugo conciencia natural. para llegar a viejo. Como dicen por ahí, llegue consejo para que llegue a viejo. Entonces, pero ahora, vamos ahora con las preguntas. Sin embargo, Sí. un punto que me gustaría también tocar. ¿Vale? Las pastillas anticonceptivas, las mujeres y la osteoporosis. Sí, también se pensaba que con el uso temprano, a edades tempranas, de fármacos anticonceptivos, había la posibilidad también de desarrollar a largo plazo osteoporosis, pero hoy día se sabe que no. ¿Okay? Entonces, la salud, digamos, femenina en este caso, para una adecuada planificación familiar o para aquello que la dama esté usando el anticonceptivo, no va a provocar, digamos, a mayor riesgo en este sentido. Perfecto, vamos ahora sí con las preguntas. @EntreNoticiasCB, ya comiencen a interactuar con nosotros. En este post tenemos a Arnaldo, nos dice: feliz domingo, gracias por tan interesante programa. Pero a una persona le indicaron 5.000 unidades de vitamina D diario por mes y medio y luego 2.000 por 3 meses sin calcio por anemia en el riñón. Por favor, ¿me podría orientar? Mil gracias. Bueno, la vitamina D como tal ayuda en la absorción del mineral calcio, la transportación de este hacia el intestino, pero en realidad al llevarse ese calcio digamos, del sistema hacia el hueso, sí estaría de alguna manera favoreciendo que este no se excrete por el riñón. Perfecto, aquí tenemos a Luz Barreto, nos dice: buenos días desde Trujillo. Tener dificultad para levantarse por dolor de piernas y cintura deben ser diagnosticados por osteoporosis. Oye, no. Sería indicación para que acudas a tu médico y revises si realmente eso es lo que te sucede, pero si no hay otro factor de riesgo y tampoco estás en la edad de la posmenopausia, pues probablemente no lo sea. Tenemos aquí a Luz Brisen. Hola, feliz día, doctor. ¿Qué tan cierto es que tengo 11 años tomando levotiroxina sódica y me mandaron a hacer una densitometría ósea por el medicamento de la tiroides? Esto me deteriora los huesos, gracias. Sí, saludos Luz. Lo que sucede es que las personas que tienen hipotiroidismo, que esa es la razón por la cual toman este medicamento, la levotiroxina, esta hormona cumple una función precisamente de estimular el metabolismo de otros sistemas, incluyendo el metabolismo óseo. Entonces, te están indicando la densimetría no por la levotiroxina per se, sino por tu hipotiroidismo. Perfecto. Xiomara nos escribe: buenos días, soy Xiomara. Excelente programa. Hace un tiempo fui diagnosticada con osteoporosis y actualmente tengo un dolor suave, pero permanece en un brazo. ¿Podría ser consecuencia de esto?
Vamos a decir que, igual a la pregunta anterior de la amiga, es tal vez la motivación para que acudas al médico y te realicen las pruebas necesarias que determinen ello, pero dificulto que eso sea por osteoporosis. Miriam nos escribe: buenos días, doctor, ¿qué importancia tiene para una mujer tomar colágeno? Gracias. El colágeno es parte importante de la conformación del hueso como tejido. O sea, tomar colágeno pudiera ayudar, pero estadísticamente no se ha demostrado una relación directa entre ambas. Por eso es que en las recomendaciones generales lo que se recomienda es calcio y vitamina D y alimentos ricos en proteína. Tenemos aquí también a Albebu, nos escribe: ¿el sulfato de magnesio previene la osteoporosis? Es un coadyuvante en la absorción del calcio, favorece la absorción del mismo y sí pudiera decirse que ayuda a ello. Perfecto, tenemos acá: ¿podría tomar la pastilla mensual para mayor absorción del calcio? Bueno, la pastilla que se toma mensualmente lo que hace es que mejora la adherencia terapéutica. ¿Qué pastilla es esta, doctor? Ese es un antirresortivo cuyo nombre genérico es risedronato. Es un bifosfonato, ¿ok? Es un bifosfonato, es el tipo, digamos, el grupo terapéutico al que pertenece, que lo que provoca es disminuir la pérdida del calcio del hueso. Es uno de estos grupos de medicamentos que te nombraba hace un rato, que son agentes que evitan precisamente la resorción ósea. Aquí, ok, perfecto, eso es importante destacarlo. ¿Cómo es que se llama? Vamos a repetirlo. La molécula se llama risedronato. Doctor, eso no es que lo pueden comprar así en la pastilla, No. tiene que ser recetado por un médico. Ninguno de estos medicamentos, con la pura excepción del calcio y vitamina D, pueden ser comprados libremente. ¿Automedicación en este tipo de casos? Negativo. O sea, aquí no recomendamos ni en ninguna otra condición la automedicación, acude a su médico. Sí, porque muchas veces tenemos la moda: no, es que a mí me hace falta colágeno, voy a comprarla. O actualmente tenemos muy al alcance de la mano: ay, tengo esta vitaminita por aquí, esta por allá, por si a las moscas. Entonces, y sobre todo después de lo del COVID, todo el mundo quiere mantenerse sano y saludable, ¿no? Sí, el tema con las vitaminas pudiera ser favorable y rara vez, a menos que te tomes una cantidad muy grande, te puede provocar una intoxicación, pero definitivamente los agentes antirresortivos como el risedronato sí requieren una receta médica. Perfecto. Y aquí tenemos a Janet, nos escribe: buenos días, ¿qué significa aplastamiento moderado y qué recomienda para recuperarse? Bueno, si estás refiriéndote al hueso, es porque el hueso se aplastó y por lo general es el hueso vertebral. Eso lamentablemente no se recupera como tal el hueso, sí la función del órgano completo, en este caso la espalda, con ejercicio y con terapia, que entiendo también, bueno, van a tener a alguien experto para hablar del tema más adelante. Ah, buenísimo. Bueno, claro, usted sabe la importancia sobre todo de lo que es la rehabilitación, doctor. Posteriormente vamos a tener una persona especializada en rehabilitación, pero háblenos usted hace la prescripción y ya después vamos a rehabilitarnos. Como Sí, dicen. claro, este es un trabajo en equipo, un trabajo Claro. multidisciplinario. El ginecólogo como médico de la mujer hace la identificación del caso. Ojo, tampoco es que quiero restarle mérito a otros colegas que también hacen el diagnóstico También. y seguimiento de la osteoporosis, como los reumatólogos, traumatólogos o internistas, pero básicamente el contacto inicial es con el ginecólogo, se hace el diagnóstico. Si ocurre realmente una osteoporosis, perfectamente se puede manejar por el mismo ginecólogo, pero una vez que ocurre la fractura y hay que rehabilitar el miembro, la movilidad, la limitación funcional, que es consecuencia de esa fractura, ahí entra en juego pues el fisioterapeuta. Entonces, recomendación final. Mira, mi recomendación final es prevengan con todas las medidas que les había dicho, de alimentación adecuada, ejercicio, eliminar algunos hábitos, el riesgo de sufrir osteoporosis y una fractura por fragilidad. No deje de acudir a su médico, no se automedique y bueno, vea Globovisión. Que llegue el momento de recibir al manejo de rehabilitación, ¿ok? Y está con nosotros Alida Domínguez, médico especialista de medicina física de rehabilitación, terapeuta en dolor crónico, director médico de Proavil, miembro de la Sociedad Venezolana de Medicina Física y de Rehabilitación y además coordinadora académica del Diplomado Vejez Funcional Vida Plena UNIMED y también en la Universidad Metropolitana. Bueno, creo que qué mejor que hablar con usted con relación a esto, ya después que, bueno, que está esta enfermedad que muchas personas podemos sufrir en cierto momento de nuestra vida. Es interesante conocer cómo podemos nosotros mejorar nuestra calidad de vida. Entonces allí entra ese papel de usted, doctora, como para poder ayudar a sobre todo estos cambios. ¿En qué momento una persona necesita rehabilitación? Y bienvenida a Entre Noticias. Muchas gracias, Génesis, gracias por invitarme. Realmente, bueno, somos la parte complementaria de lo que habló el doctor Pastor en la parte anterior. Tenemos una pirámide de tratamiento de la osteoporosis
tenemos una osteoporosis que va a producir una fragilidad del hueso y va a tener una tendencia a fracturarse. Pero el tratamiento de la osteoporosis, como él bien decía, tiene una pirámide de tratamiento, donde va primero la parte farmacológica, segundo la ingesta de calcio y vitamina D, pero después la gran base de la pirámide son la prevención de caídas y los hábitos saludables. Y dentro de esos hábitos saludables está el ejercicio físico, que es un ejercicio físico dirigido, individualizado. Esas dos grandes esferas son el área que los médicos fisiatras tomamos en cuenta para tratar a las personas con osteoporosis. Apenas nos llega un paciente con osteoporosis, diagnosticado por el endocrinólogo o por el ginecólogo, nosotros tenemos un plan de acción. La primera parte somos 3 objetivos fundamentales. El primero es detectar si esa persona tiene capacidad de fracturarse o tiene capacidad de caerse. Porque junto a la osteoporosis génesis hay algo que muchas personas desconocen y que va paralelo a la pérdida de calcio, que es la sarcopenia. La sarcopenia es una enfermedad asociada al envejecimiento que se caracteriza por pérdida de fibras musculares, por pérdida de fuerza muscular y por pérdida de funcionalidad, sobre todo de la marcha, que hace que te caigas con frecuencia. Eso es sarcopenia. Okay. Esto es una enfermedad asociada al envejecimiento y a otras enfermedades igual que la osteoporosis secundarias, pero en general está asociada al envejecimiento. Doctora, y fíjese que aquí tenemos un gráfico en pantalla donde nos muestra quizás qué es lo que sucede con el músculo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que podemos observar? En este caso observamos que a partir de los 50 años, todas las personas, solamente por razones de envejecimiento, sin tomar en cuenta que tuviesen alguna otra enfermedad, vamos perdiendo fibras musculares, sobre todo fibras de contracción rápida, vamos perdiendo fuerza muscular y esto hace que nos debilitemos y tendamos a tener más caídas. Entonces, hoy en día, desde el punto de vista funcional, se habla de la osteosarcopenia, es decir, una condición donde tienes un huesito frágil que se va a tender a fracturar y una condición física muscular que va a tender a favorecer las caídas. Es una combinación realmente peligrosa y es lo que tenemos que tratar para que la persona se mantenga funcional e independiente. Perfecto. ¿Cómo ayuda entonces la fisioterapia en este caso a una persona que está padeciendo de osteoporosis? Perfecto. Primero tenemos que diagnosticar si esa persona tiene riesgo de fractura y riesgo de caídas. Son dos cosas distintas, hay protocolos para establecerlo. Las sociedades de reumatología han establecido muy claros los criterios. Por ejemplo, si tú tienes 2 de los siguientes síntomas, más de 65 años, bajo peso corporal, es lo único para lo que no nos sirve estar delgados, algún riesgo de caída en la familia, fracturas en la familia, uso de esteroides, eso hace que tengas alto riesgo de fracturas. Ahora tenemos que saber si tienes alto riesgo de caídas. Para eso tenemos que evaluar diferentes cosas. Tenemos que evaluar, por ejemplo, si la persona tiene alguna enfermedad que le facilita caerse, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares como arritmias, como hipotensión ortostática. Habrás visto que muchas personas mayores al pararse bajan la tensión y suelen desvanecerse o tienen un síncope. Si tienen enfermedades articulares, hay personas que te dicen, yo me paro y me duele muchísimo la rodilla y la pierna se me va, la pierna no responde y tienden a caerse. Es muy importante detectar si tienen alguno de estos factores de riesgos de enfermedades que les predispongan a caerse. Lo segundo es evaluar si se han caído, qué ha pasado con esas caídas, han tenido lesiones, han quedado inmóviles, cuánto tiempo, recuperaron la movilidad, quedaron temerosos de volverse a caer y ahora tienen miedo de caminar y miedo de moverse. ¿Cuáles características tienen en su uso diario? ¿Usan buenos zapatos? ¿Usan una asistencia? Nosotros llamamos asistencia, por ejemplo, a bastones, andaderas, que la gente le tiene terror y las rechaza, pero para nosotros son un gran aliado, ¿no? Una vez que evalúas eso, también es muy importante indagar sobre las características de la casa, del hogar, de dónde se mueven, para ir pensando una vez que tienes que modificar. Si, por ejemplo, las personas viven en lugares que están desordenados, ir pensando que tienen que ordenarlos. Si las personas tienen lugares que no son seguros, escaleras, baños, tratar de modificarlos. Si usan un calzado que es inadecuado, tratar de modificarlo. Si se mueven en lugares que también son de difícil, callejones, escaleras irregulares,
Todo eso se tiene que tomar en cuenta y tú vas haciendo un mapa mental de cuáles son los factores que esta persona tiene y cuáles son los que tienes que corregir. Y esto te va a determinar entonces que esa persona tiene un alto riesgo de caerse o un bajo riesgo de caerse, adicionalmente si tiene un alto riesgo de fracturarse o no. Perfecto. Dentro de la rehabilitación, los ejercicios en la fisioterapia que ustedes manejan para las personas, dependiendo cuál sea la osteosarcopenia que puedan estar presentando, ¿qué es lo que podemos presentar o qué presentan ustedes? Perfecto. Es muy importante que una vez teniendo este mapa, acuerdes con la persona cuáles son sus gustos, cuáles son sus capacidades de hacer ejercicio, evalúas funcionalmente a la persona, cómo está su marcha, cómo está su equilibrio, cómo está su fuerza, y dependiendo de eso, negocias qué va a hacer. Empiezas con pequeñas dosis, propuestas, okay. Claro, unas propuestas que sean realistas. Okay. Vamos a pasarlo de sedentario a activo. Empieza a aumentar los números de paso al día, cambie las rutas, sube la escalera hoy en lugar de tomar el ascensor. Poco a poco vas aumentando la actividad física. Pero luego tienes que hacer la prescripción del ejercicio. Para nosotros prescribir ejercicio es como prescribir un medicamento. Dosis, frecuencia, cantidad, etcétera, y tomando en cuenta si la persona tiene alguna lesión, si tiene una lesión en la rodilla, algún dolor, alguna enfermedad, eso vas a adecuar la actividad física de acuerdo a eso. Y estadísticamente se sabe que hay que indicar 3 tipos de ejercicios fundamentales. Primero, ejercicio aeróbico, lo que te permite aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, mejorar la masa muscular. Y eso la Organización Mundial de la Salud dice, tiene unas dosis exactas, 150 a 300 minutos en las personas adultas de ejercicio moderado o 75 a 150 minutos en las personas adultas o adultas mayores de ejercicio vigoroso. ¿Cómo sabemos que es moderado o que es vigoroso? Pues hay muchas formas, pero hay tablas muy sencillas que te determinan cada tipo de actividad y las clasifican en leves, moderados o vigorosos. Se dice que tú tienes que tener a la semana por lo menos de 600 a 1200 minutos de actividad moderada para tener una salud física normal, pero debería llegar a tener 3000 a 4000 minutos de actividad en general moderada, vigorosa, para obtener los beneficios importantes del ejercicio. Número 2, ejercicio resistido. Esa es nuestra estrella, el ejercicio que te produce carga muscular, porque para la formación de hueso y para la activación de músculo, el ejercicio resistido es la clave. Entonces, puedes hacerlo de muchas maneras, con ligas, con pesas, con tu propio peso corporal, con lastres, con pesitas tobilleras, etc. Mínimo 2 a 3 veces a la semana, mínimo 12 repeticiones. Por supuesto, si una persona ha estado entrenada el resto de toda la vida, pues eso va a ser mucho más fácil y puede llegar a tener entrenamientos muy, muy exigentes. Eso sería lo ideal. Eso es lo que llamamos vejez funcional. Una persona que sea completamente funcional y que haga todas sus actividades independientemente de la edad. Pero tú puedes ir progresando lentamente sin que la persona se vaya lesionando. Y doctora, en la parte anterior estamos hablando de lo necesario y lo fundamental que es el ejercicio para todos y cada uno de nosotros. Ya que está hablando del ejercicio y también conversamos acerca de la osteosarcopenia, ¿verdad? Que es ese proceso donde estamos perdiendo quizás las funciones fuertes de nuestros huesos y de nuestros músculos a cierta edad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ganar resistencia? Perfecto. Sobre todo en los huesos. Por supuesto. Bueno, con el ejercicio, digamos, eso es una mezcla, un tratamiento multidisciplinario. Es indispensable la medicación, es indispensable la dieta rica en calcio y vitamina D. Hay algunas personas que deben suplementarse. Eso se determina de acuerdo a algunas características, lo determina su médico endocrinólogo o ginecólogo, pero con que tengamos una dieta rica en ambas cosas, pues es suficiente. Así es. Cuando nosotros hablamos de los factores de riesgo clínicos, ¿qué es lo que puede suceder en caso de que nosotros no tengamos nuestro sistema óseo bien fortalecido y cuáles son esos riesgos? Lo más grave son las fracturas. Exacto. Inicialmente la osteoporosis es una enfermedad silente y debuta con una fractura. El problema es que 6% de las personas mayores es la sexta causa de muerte en las personas mayores. 1 de cada 5 personas que se caen y tienen fracturas osteoporóticas tienen lesiones graves, traumatismo craneoencefálico, fracturas de cadera, y esto conlleva a dependencia, a perder tu independencia. Si las fracturas son consecutivas,
conlleva también a institucionalización temprana. Entonces son dos situaciones que nosotros queremos evitar ante nuestro objetivo fundamental de que nuestras personas mayores se mantengan independientes y autónomas. Entonces prevenir las caídas es fundamental, porque las caídas suelen estar asociadas a fracturas y estas fracturas a limitación funcional. Y ustedes hacen como el estudio que bien también nos comentaban de ese mapa para saber cuál es más propenso o quién no. Así es, perfecto. Y prevenir tanto que se caigan como que se fracturen. Perfecto. Aquí tenemos algunas de las preguntitas que nos quedan a través de @entrenoticias. Voy a tratar de responder algunas. Tenemos varias. Por acá dice: hola, buenos días. Para tomar calcio tengo que realizarme algún tipo de examen. Tengo 43 años y aún me viene el periodo. Ese es Xiomara que nos escribe. Sí, todavía no está en etapa para empezar la densitometría ósea, como dijo el doctor Pascual anteriormente, a menos que tenga factores de riesgo, a menos que tenga familiares con osteoporosis importante, a menos que tengan una enfermedad debilitante o tome medicamentos que producen osteoporosis, como por ejemplo esteroides. Entonces allí se hace la densitometría, consulta con su médico y se le indica suplementación si es necesario, pero si no, con la dieta debe ser suficiente, es lo ideal. Perfecto. Hay algunas personas que deben ser suplementadas con 1.200 miligramos de calcio al día y 1.000 unidades internacionales de vitamina D, pero no necesariamente si tienes una buena dieta. Perfecto, aquí tenemos a Corina44. Buen día. ¿Cuál es el valor normal del calcio en las mujeres en edad de menopausia? Varía, eso es un valor que tienen los laboratorios preestablecidos. Hay algunos valores normales entre 8 y 10, pero lo importante es que no solamente que tengas pérdida de calcio, porque bajar calcio significa que tienes una razón, por ejemplo, renal que está haciendo perder calcio. Lo importante es hacer el estudio densitométrico para ver exactamente cuál es la cantidad de pérdida de densidad mineral en los huesos. Eso es lo que nos interesa en este momento. Perfecto, aquí tenemos también el ácido hialurónico. No, el ácido hialurónico, tenemos una pregunta, y aparte también tenemos otro que es el ácido ibandrónico, si se debe tomar cuando esté diagnosticado la osteopenia. Ivonne nos escribe eso. El ácido hialurónico no lo utilizamos realmente para eso, lo utilizamos para patología cartilaginosa de las articulaciones, para osteoartrosis, que es otra enfermedad degenerativa, dolorosa, y se utiliza para realmente darle vida útil a las articulaciones, bajo estricta indicación médica. El ácido ibandrónico es parte de los medicamentos que se utilizan antirresortivos y fijadores de calcio. Tiene que ser también bajo estricta indicación médica, bajo estricto estudio previo de densitometría, indicado por su endocrinólogo o su ginecólogo. Perfecto, aquí tenemos también a Lisbeth González, nos escribe: buenos días, ¿qué tan efectiva es la pastilla? Si se toma una vez al mes, ¿y cuánto tiempo es recomendable? Gracias. Me imagino que esta es la pastilla que se toma una sola dosis mensual. Son antirresortivos o fijadores de calcio, variará la indicación de acuerdo a su tipo de osteoporosis, a su factor de riesgo y a las enfermedades, las comorbilidades que tenga, ¿no? Para cada persona se determina un medicamento distinto. No es lo mismo tener enfermedades y fracturas vertebrales que tener fracturas de fémur, etc. Entonces, uno evalúa todo eso y dependiendo de eso indica el medicamento. Es muy eficiente, son medicamentos que tienen largo tiempo en el mercado y largo tiempo de uso y han pasado la prueba del tiempo. Perfecto, aquí tenemos a Hipnosis. Hola, buenos días. Como siempre, excelentes programas. Soy paciente con hipotiroidismo y abombamiento cervical lumbar, pero también me duelen las dorsales. ¿Cómo me pudieran ayudar? Gracias, desde la isla de Margarita Ivonne. En este caso, ¿cuál sería la rehabilitación? Sí, bueno, primero que hay que determinar la causa de dolor. Como decíamos antes, la osteoporosis es silenciosa a menos que esté fracturada. Lamentablemente a lo mejor puede tener una fracturita osteoporótica, pero es más probable y es mucho más frecuente que tenga enfermedad degenerativa de columna lumbar, es decir, artrosis, desgaste, hernias discales, patología de disco, compresión de raíces, etc. Cada estructura que está en la columna puede producir dolor. Entonces, evaluarse con un cirujano especialista en columna, él evalúa, o con un médico fisiatra especialista en columna, evalúan, deciden qué tratamiento hacer y va para un protocolo de prevención de osteoporosis, pero de tratamiento específico de columna, que es algo diferente, ¿no? Perfecto. Doctora, aquí vamos a hacer un paréntesis en las preguntas y me encantaría que hable acerca de ese diplomado de vejez funcional y vida plena que usted está manejando en la Universidad Metropolitana. Muchas gracias por esa oportunidad. Desde hace varios años hay un grupo de profesionales que nos hemos dedicado a mejorar la funcionalidad de nuestros adultos mayores en el país.
Comparándonos con países que tienen poblaciones más envejecidas como los europeos, tú ves que allá cualquier persona está totalmente activa, independiente a cualquier edad. Aquí somos un poquito más sobreprotectores y las personas después que cumplen 40 años, no 60, ya se sienten que está acabando su vida. Queremos cambiar eso, queremos cambiar esos paradigmas y bueno, hemos diseñado y fue aprobado por la Universidad Metropolitana un diplomado dirigido principalmente a dos personas, aquellas que quieren conocer cómo procurarse una vejez funcional. Yo quiero saber qué hacer desde todo punto de vista, emocional, físico, social, político y acercarse a esos temas incluso de gerencia de enfermedad. Y lo segundo, que nos va a permitir manejar de una forma más amable y conocer a las personas mayores que nos rodean. Entonces esos dos objetivos nos parecen fundamentales. Hay muchas personas que se están encargando de hacer programas de asistencia para las personas mayores. Nosotros estamos apostando por educar y por cambiar paradigmas que nos permitan llevarnos mejor con nuestras personas mayores y nuestro propio envejecimiento. Y ahí también se hablan temas como la osteoporosis y todas estas enfermedades degenerativas que se presentan en la vejez, ¿no? ¿Cómo manejarlas? Por supuesto, prevención de enfermedades comunes en los adultos mayores, vida saludable, manejo del entorno de la vejez, tanto acá como en otros países que podamos copiar iniciativas que sean productivas y también el último modo hablamos de la muerte y el morir, cómo acercarnos de una forma más amable a un tema que para los venezolanos es tabú, pero que es parte natural de la vida y que incluso nos permite tener una vida aprovechar mejor nuestra vida. Ser conscientes que somos finitos. Eso, es así. Recomendaciones finales, doctora, nos encantaría. Hacer una detección temprana de osteoporosis, de sarcopenia, de riesgo de caídas y de riesgo de fracturas. Número 2, hacer ejercicio físico desde la infancia. Es importante que se nos olvidó decir que nosotros vamos haciendo un banco, vamos produciendo nuestra matriz ósea, nuestra matriz muscular desde niños. Los niños tienen que hacer por lo menos 60 minutos de ejercicio moderado o 3 veces a la semana ejercicio vigoroso para ir formando buenos huesos y buenos músculos. Pero la buena noticia es que en el momento que usted empiece a hacer ejercicio resistido, con pesas, con ligas, con su propio peso, ejercicio aeróbico y ejercicio de balance y equilibrio para evitar las caídas, para recuperar la estabilidad, puede prevenir lesiones y puede tener una funcionalidad y una vida plena, aún con osteoporosis.